Ciao ragazzi e ragazze, bella mattina. Come state? Bene? Molto bene, Miss. Benissimo, grazie Nelly. Muy buenos días. Ay, chicos, nunca me había pasado esto, pero no sonó mi alarma. Casi me quedo dormida. Entonces, apenas aquí ando. De por sí, siempre ando apenas despertando, ahora más. Pero bueno, vamos a atender nuestras obligaciones y comenzar con la clase. El día de hoy vamos a conocer acerca de los adverbios, ¿sí? De lugar. Y para la lección, no sé si se han dado cuenta, pero en las lecciones vemos verbos que tienen pues que ver con el tema, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto el verbo habitare en una lección donde hablábamos pues acerca de vivir en algún lado y vimos la diferencia entre decir vivere e habitare, ¿sí? Vivere pues tiene un sentido de vida, pues de vivir, ¿sí? Y habitare, ¿sí? Significa pues vivir en un espacio o en un entorno. Se usa más habitar que vivere. El día de hoy vamos a conocer un verbo que también ya habíamos hablado pues un poco con él, ¿sí? Expresando sto, como decir sto bene o sto male. Este verbo, sí, como quiera, no se utiliza siempre a pesar de que tenemos la traducción estar, sí, sino que también vamos a tener el verbo essere, que significa ser y estar también. Hace tiempo, en una de las primeras clases, vimos una diferencia entre cómo usar stare o essere. Una de ellas era utilizando adverbios. Los adverbios evalúan cómo es algo, ¿sí? Pero en comparación a otro. Bene. O benissimo, ¿sí? Pero también tenemos meglio, ¿sí? Como sto meglio, estoy mejor. Si se fijan, hay un punto de comparación. También con decir está bien o está mal, es un punto comparativo. Sto meglio o sto male, estoy mal, o peggio, ¿sí? Estoy peor que antes, ¿sí? Y bueno, tenemos el de en medio que es la expresión così così, que così significa así, entonces es como así así, más o menos, ¿no? Sto male o sto peggio. En cambio, cuando hablábamos de alguna característica, ¿sí? Un adjetivo como sono contento, sono felice, sono infelice, ¿sí? O triste. Sono intelligente, ¿sí? Puede ser también como una característica del carácter, ¿sí? Y si se fijan, pues hablamos de emociones y sentimientos que pues estamos desarrollando más que decir estoy bien o estoy mal, pero pues en comparación de qué, ¿no? Entonces ahí es cuando utilizamos stare y para hablar de, pues más bien acerca, como les digo, de un sentimiento en específico, si sono contento, sono divertito. Utilizamos el verbo essere. Una también de las diferencias en el que vamos a usar, o bueno, uno de los casos en el que vamos a usar stare, es cuando estamos realizando una acción. Y ahorita lo acabo de utilizar en el mismo enunciado que acabo de decir, cuando estamos realizando.
ando, yendo, ¿sí? Esta conjugación, ¿sí? Es el gerundio y nada más tiene ando, endo o yendo. En el italiano, ¿sí? En español, pues es ando, endo. Entonces, cuando estamos realizando acciones, ¿sí? Vamos a utilizar stare como verbo auxiliar, como sto mangiando. ¿Qué estás haciendo? Sto mangiando, ¿sí? Cosa fai? Puedo contestar mangio, ¿sí? Cosa fai? Mangio. O más como en el tiempo presente, así inmediato, sto mangiando, ¿sí? Sto leggendo, sto estudiando, ¿sí? Entonces vamos a ver este verbo, ¿sí? Como un verbo auxiliar cuando estamos realizando una acción. Muy bien. Entonces, podemos también preguntar, ¿cómo stai? ¿Sí? Y podemos contestar ya sea sto bene, o también podemos usar el verbo essere para contestar en ese caso. Ya ven que les había dicho que muchas veces la pregunta, ¿sí? Habla acerca de la respuesta. En este caso, podemos emplear el verbo stare, pero también essere, que en realidad pues vendría a significar pues lo mismo, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver el verbo stare en todas sus personas. Ya conocemos muy bien el sto y el stai, ¿sí? Por preguntarnos cómo estamos. Pero vamos a ver las demás. ¿Quién me ayuda a leer la conjugación de stare? Yo, Miss. Bernardo Banti. Sto, stai, Ujú. sta, stiamo, state, stanno. Stanno, benissimo Bernardo, bravo. Muy bien, con el acento sulla A, stanno. Y el sonido alargado de la doble N. Muy bien. Entonces, verbo stare, verbo irregular, que si se fijan, pues no es tan irregular, porque tenemos la terminación are y tenemos la raíz st, nada más st, pero responde a todo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, aquí la i, obviamente no tiene, no decimos sti, sino stai. Entonces es más o menos regular porque nada más agregamos la A aquí y la doble N en stanno. Entonces es un verbo medio irregular. Ok. Entonces utilizamos stare cuando hablamos de stare bene, stare male, stare peggio, medio, ¿sí? Un adverbio, una evaluación, digamos, de un punto de comparación o cuando hablamos, ¿sí? De algo que estamos haciendo en este momento. Cuando hablamos también la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, cuando decimos estoy en mi casa, en italiano decimos sono a casa. Entonces, utilizamos stare en pocas situaciones, ¿sí? Como estas dos que les acabo de mencionar. Entonces, vamos a seguir utilizando como quiera sono, bueno, o el verbo essere para definir estar en un espacio, ¿sí? Sono a casa, sono in biblioteca, sono in bagno, non so, sono alla chiesa, ¿sí? A la iglesia, chiesa. No sé si ya vayan a la iglesia, creo que sí, ¿no? Ya están bien otra vez a la iglesia. Muy bien. Entonces, stare, sí, define estar, pero solamente en ciertas situaciones y para las demás existe Mastercard.
Tenemos essere, ¿ok? Ahora vamos a ver dos verbos también muy importantes a la hora de hablar acerca de, pues, trasladarnos o, pues sí, trasladarnos, ya sea ir o regresar, ¿no? Tenemos el verbo andare, otro verbo irregular, al igual que el verbo venire. Y vamos a conocer cada uno, ¿ok? ¿Alguien que me ayude a leer la conjugación del verbo andare? Yo, Yo, Miss. Miss. Mauricio, y luego Fabi me ayuda con venire. Sí, está bien. Ok, andare. Ujú, Io vado, ujú, tu vai, lui, lei va, ujú. noi andiamo, voi andate, loro vanno. Loro vanno. Muy bien. Entonces tenemos andare. Molto grazie, Mauricio. Verbo andare, que significa ir. Cuando utilizamos andare, normalmente, sí, la preposición que vamos a utilizar después va a ser andare a. Andare al cinema o vado al cinema, ¿sí? Andare a scuola, andare a, non so, a Milano, ¿sí? En la mayoría de las situaciones vamos a emplear andare a, ¿ok? Andare a y especificar el lugar. Solamente vamos a utilizar in cuando hablemos de ir a una ciudad, perdón, a un país más bien. Andare in Italia. O cuando hablamos de ir a un espacio, sí, como decimos cerrado, como andare in bagno. Andare in bagno, ¿ok? Es ir al baño, pero pues como les decía, como les hablaba de ese espacio cerrado en el que nos adentramos, entonces utilizamos in. Me imagino que algo así pasa como con ese espacio delimitado, pero políticamente por pues el país, pero no estoy segura. Ok, también vamos a utilizar la preposición da, pero solamente en una situación súper específica. Ok, si yo digo vanno con gli amici, me refiero a que todos ellos van juntos y se dirigen a algún lugar. Pero si utilizo vanno da, ¿sí? Como dagli amici, van con los amigos. En este sentido, tiene una traducción como si fuera, ahora sí, van allá con ellos, ¿sí? La expresión da Marco, ¿sí? O dagli amici, o dai parenti, ¿sí? Tiene esta connotación como, pues, en la casa de tal persona o en el espacio de tal persona, ¿sí? Utilizamos da. Decir que vamos con alguien es que vamos juntos y nos dirigimos a un espacio, pero si yo digo vado da Marco, entonces da, sí, representaría pues que voy allá a su espacio y ahí me voy a reunir con él. Puede ser dal dottore, ¿sí? Lo que significa que iría al consultorio del doctor. Si yo digo vado con il dottore, ¿sí? Me van a preguntar, achis, ¿y a dónde vas a ir con el doctor? ¿Sí? Porque ellos imaginan que estoy con él y que vamos a algún lado. Pero si digo vado dal dottore, pues ya van a entender, ok, pues tienes una cita con el doctor y vas a ir a su consultorio. Entonces, esa es la única ocasión donde utilizamos da, cuando hablamos de ir a
lugares, sí, pero nos referimos a la persona, sí, al lugar de la persona. A los demás lugares, sí, vado a escuela, vado al cinema, pues ahí sí utilizamos a. ¿Ok? ¿È chiaro o non è chiaro? ¿Está È claro, chiaro, chicos? Gracias. Muy bien. Entonces, ¿cómo se fijan? También algunos verbos sí van a utilizar ciertas preposiciones y pues otros van a usar otras, ¿no? Como el verbo venire. Cuando hablamos del verbo venire, ahí vamos a utilizar vengo da. Y ahí la preposición da va a tomar como una traducción, vengo desde, ¿sí? Vengo desde allá, por ejemplo, y ahora estoy aquí, ¿no? Fabi, ayúdame a leer, por favor, la conjugación del verbo venire. Io vengo, tu vieni, lui, lei viene, noi veniamo, voi venite, loro vengono. Loro vengono, molto grazie, Fabi. Y si se fijan, ahora que hemos aprendido las reglas de conjugación de los verbos regulares, vemos que como quiera, nuestros verbos irregulares también mantienen, ¿sí? Esta terminación, por ejemplo, ire, ¿sí? Donde lui o lei termina con e, o are, donde lui y lei termina con a. Sí, tenemos iamo, tenemos ite para la conjugación ire, iate para are, ¿sí? Y ano, que aquí se hace una doble N, ¿sí? Porque vano, ¿sí? Vano sería ir, pero vano con una N sería como algo, pues, vano, algo mundano, ¿no? Como la expresión de que, lo hice en vano, no sirvió de nada. Entonces, por eso adopta ahí una doble N, pero sigue siendo la partícula ano de are y ono para la terminación en ire. Entonces, lo que los hace irregulares, sí, es que pues su raíz no es igual en todas las situaciones, ¿ok? Entonces, por eso son irregulares, pero siguen teniendo pues obviamente un lazo, sí, con la persona que están conjugando. La O sigue siendo para io, sí, para la persona io. La I sigue siendo la terminación para tú, ¿sí? Y si se fijan, esto va a pasar, pues, en todos los verbos. Sono y sei, ¿sí? Y si se fijan, pues tienen esas terminaciones. Entonces, muy bien. Hablar de venire, sí, pues obviamente implica que iniciaste de un punto de partida y por eso utilizamos da, ¿sí? Puede ser un punto de partida de tiempo, ¿sí? Dalle 7 alle 8, ¿sí? De las 7 a las 8, un margen de tiempo que empieza desde un punto, ¿sí? Viene desde ahí. O vengo, ¿sí? Vengo da Milano, ¿sí? O también vengo da Italia. Y ahí ya no va a aplicar esta regla donde cambiamos de preposición, a para la ciudad, in para el país. Ahora va a ser vengo da Milano o vengo da Italia, ¿sí? Para las dos. Muy bien. Entonces, estos verbos también son unos verbos bastante utilizados y pues los hemos ido viendo como que en su orden de importancia. Por ahí tengo guardado un documento con los 100 verbos más utilizados en el italiano y se los voy a dejar en el muro de Teams, pues para que vean ahí por curiosidad cuáles son, ¿no? Obviamente, essere e avere son los dos verbos irregulares más utilizados y también el verbo fare.
fare, stare, ¿sí? Y ahora vemos andare e venire. Estos verbos los hemos aprendido, sí, particularmente pues porque son irregulares y son bastante utilizados. Ok, ¿tienen dudas, chicos, acerca de estos verbos? No, Miss. Buenísimo. Muy bien. Pues lo que resta de la clase vamos a comenzar con el tema los adverbios de lugar. Normalmente también en la clase vemos algunas expresiones y sus usos y luego tenemos ya como pues la teoría, ¿no? La teoría. Pero pues vamos a hacerlo un poquito más dinámico. La clase pasada fue horrible, también para mí es horrible ver las preposiciones así como en pues toda su teoría. Está más fácil usarlas que ver todo el show. Pero bueno, vamos a ver los adverbios de lugar, sí, ahora sí practicando un poquito más, pues con ejercicios y ejemplos. Muy bien, entonces tenemos que estas son nuestros adverbios de lugar, ¿ok? Y como les decía, algunos adverbios también funcionan como preposición, pero no todos. Ok, entonces tenemos este pequeño perrito. Ok, y lo vemos sobre, puede ser il letto del cane o la cuccia. ¿Sí? La cuccia es como un cojín, entonces, pues el cojín para el perro, ¿no? Tenemos cane o cagnolino. Cagnolino. Cagnolino sí puede referirse a un perrito, ya sea porque está pequeño o porque es un cachorro, ¿ok? Entonces ahora se usa mucho cagnolino, pues obviamente porque los perritos cada vez están más chiquitos aunque ya sean adultos. Vamos a ver si vediamo il posto, ¿sí? Vamos a ver el lugar, il posto del cagnolino, ¿sí? In relazione alla cuccia o al letto del cane. Vediamo i primi tre. ¿Quién me ayuda a leer las primeras tres? Yo, Miss. Silvia, avanti. Davanti a, dietro e su. Dietro e su, grazie Silvia. Muy bien, podríamos decir que il cagnolino, ¿sí? O il cagnolino si trova, ¿sí? Se encuentra, si queremos ser un poquito más como formales, si trova davanti, ¿sí? O podemos decir il cagnolino è davanti. ¿Davanti a qué cosa? ¿Sí? Y es aquí cuando de repente no entiendo por qué ¿cómo se llaman? Unos adverbios utilizan preposición y otros no. Chicos, denme un momento porque está sonando el teléfono de mi mamá y está en el hospital. Entonces tengo que ver qué onda. Bueno, falsa alarma, no era más que una amiga suya, no era nadie de los doctores, entonces todo bien. Ok, tenemos davanti a, ¿sí? Davanti a la cuccia, ¿sí? Y es ahí donde empezamos a utilizar nuestras preposiciones ya con nuestros artículos, ¿sí? Davanti alla cuccia. Davanti, non so. Ay, se me durmió el pie. Ok, tenemos davanti a, delante de cual cosa o qualcuno, ¿sí? Cual cosa, cualquier cosa, ¿sí? E qualcuno
pues obviamente cualquiera, ¿no? Cual cosa, cuando hablamos de estar de cualquier cosa, de qualcuno, de cuando hablamos de cualquier persona. Ok. Entonces tenemos davanti alla cuccia. Pero cuando usamos dietro, pasamos directo a la cuccia. Podríamos decir, por ejemplo, dietro di me, detrás de mí, dietro di me. Pero cuando hablamos de cuando una cosa se encuentra atrás de otra, ¿sí? Que no me involucra a mí, decimos dietro la cuccia, sin utilizar ninguna preposición. Y bueno, ya habíamos visto su en más de una ocasión, que en este caso, pues, se combinaría con el artículo la, ¿sí? De la cuccia, para decir sulla cuccia, ¿ok? Sobre la cama. Entonces, si se fijan, aquí tampoco estamos utilizando, sí, pues ninguna preposición, sino que pasamos directo a, pues, la cosa. Muy bien. Continuiamo con i seguenti avverbi, sì? Chi vuole leggere? Chi quiere leer? Yo mismo. Valeria. Vicino, Ujú. sopra, accanto, lontano. È lontano, grazie Valeria. Tenemos vicino a, ¿ok? Les estoy poniendo entre paréntesis cuando utilizamos una preposición, ¿sí? Pero si no la ven, vamos a utilizar directamente, ¿sí? El adverbio. ¿Ok? Dietro la scuola, por ejemplo, detrás de la escuela. ¿Ok? Sull'albero. ¿Ok? Sobre el árbol, sull'albero. Entonces, no utilizamos preposición. En vicino, sí vamos a utilizar una preposición porque tenemos, pues, un punto de comparación. Les digo que está súper raro, ¿no? Sí, sigo tratando de encontrar así cuál es lo que define que se use o no se use, pero he fallado, chicos, con eso, la verdad. Entonces, para no meternos en cuestiones pues más profundas de gramática y cosas así, pues nada más les digo cuáles son las que los usan y cuáles son los que no, ¿no? Tenemos vicino a. ¿Vicino a qué cosa? Vicino a la cuccia, ¿sí? Estamos cerca. Y si se fijan, tenemos también aquí pues una situación muy similar que es accanto a. Y puse el perrito aquí con su patita, ¿sí? Sobre la cama para indicar que está justamente al lado, ¿sí? Decir que está, ¿cuál cosa es vicina? ¿Sí? Como lo habíamos visto, vicino allo stadio. Está cerca del estadio, ¿sí? A unas cuadras, a unos kilómetros, no sé. Pero si yo digo que vivo accanto allo stadio, ¿sí? Ay, me falta una O acá. Vicino allo stadio. Pero si digo accanto allo stadio, significa que mi casa está justamente al lado de ella, ¿ok? Están, pues, ya sea una al lado de la otra o, pues, tocándose, ¿no? Entonces, accanto es todavía más cerca, ¿ok? Está al lado, justo al lado. El vicino que solamente está cerca. Tenemos la diferencia de sopra, ¿sí? Que como pueden ver aquí el perrito está
pues brincando sobre la cama, ¿sí? Pero no la está tocando. Y aquí sí está él encima de la cama, ¿sí? Pues tratando de acostarse al parecer. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre su y sopra. Aquí ya más visual, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta y por eso les digo aquí las diferencias para que las relacionen. Entonces, así como su está tocando y sopra no, así a canto está tocando, sí, pues la otra cosa con la que se relaciona. E vicino, a lo mejor lo pude haber puesto un poquito más separado, pero pues significa que está cerca únicamente. Así como vicino a va a utilizar, bueno, vicino va a utilizar a como preposición, ¿sí? Vicino a cual cosa o qualcuno. Así vamos a utilizar da para lontano, ¿sí? Como les digo, da es como un punto comparativo, ¿sí? Desde el que vamos. Entonces, lontano da qué cosa, ¿sí? ¿Desde dónde marcas como tu punto de partida para alejarte? Entonces, tenemos lontano dallo stadio, por ejemplo. Está lejos del estadio, ¿sí? Así como decimos en español, está cerca, bueno, no se crean, también decimos cerca del estadio, no decimos cerca al estadio, no decimos cercano al estadio. Pero en fin, como les digo, luego viene la etapa de desaprendizaje cuando empezamos a aprender acerca de, pues del italiano de las calles, ¿no? Pero eso ya les va a tocar mucho más adelante. Entonces tenemos lontano da, ¿sí? ¿Da qué cosa? Da lo stadio. ¿Desde dónde está lejos? Desde allá. Muy bien. Y por último, tenemos estos 3 adverbios. ¿Quién me quiere ayudar a leerlos? Yo mismo. Monse, y luego Nelly me ayudas en el ejercicio que sigue. Es in, dentro, tra, fra y sotto. Es sotto. Grazie, Monse. Ok. In o dentro. Aquí, pues, obviamente, podríamos haber puesto mejor una de esas casitas para perro. Sí, una de esas como, a lo mejor de esas para transportar, se me fue la palabra, entonces esas jaulas para transportar, no sé, para indicar que pues el perrito está adentro de algo, ¿no? No tanto sobre la cosa como aquí, sino dentro. Entonces, a lo mejor le hubiera puesto ahí una casita. Pero recordamos, sí, que in o dentro, ¿sí? Dentro la cuccia o nella. Bueno, que de hecho no sería la cuchia, sería la gabbia, porque como les digo, no puede uno estar dentro de un cojín, ¿sí? Pero si tuviera una jaula, podría ser nella gabbia, ¿sí? Gabbia es jaula, entonces en la jaula podría ser mejor que nella cuccia. Ok. Recuerden siempre, si se les olvida, que pues in también es como in en inglés, sí, que siempre significa pues dentro en ese sentido, ¿no? Tenemos el tra y el fra, que significan exactamente lo mismo, y como les digo, también es una situación donde varía, pues, dependiendo de la región, el uso, pues, de una o de otra, y significa entre, ¿sí? Por ejemplo, aquí usaríamos tra o fra, le cuccie, ¿sí? Y aquí vemos ahora 2 camitas, porque está entre, pues tiene que haber 2 puntos, ¿no? Si estás entre algo, pues estás como entre una cosa y otra. Y esto, pues obviamente nos va a ayudar muchísimo si queremos dar nuestra dirección, ¿sí? Por ejemplo, mi casa è tra la farmacia e
non so. La droguería, que es como la farmacia, sí es la farmacia donde va uno a comprar medicamentos. La droguería vendría a ser como un súper donde encuentras, pues, como en el Oxxo, por ejemplo. Entonces, está curioso el uso de droguería, pero también, pues, por ejemplo, tenemos el drugstore en inglés, que también es para medicamento, pero allá no se utiliza tanto como aquí, que en la farmacia te venden cigarros y hasta caribes, como vi el otro día. Es como más específico, ¿no? Entonces, puede ser entre una cosa y la otra, ¿no? Tra la farmacia, la droguería. Y bueno, por último, sí. Por ejemplo, también podemos utilizar tra amici, ¿sí? Entre amigos. ¿Sí? Para indicar pues algo que es entre nosotros, que es íntimo, ¿sí? Entonces también podemos emplear entre, ¿sí? Pues para ese sentido. Y por último tenemos sotto, ¿sí? Que significa pues debajo, ¿sí? Y debajo no va a tener como pues no se va a poner especial de que si estamos abajo, justamente abajo o en el piso de abajo, ahí vamos a utilizar sotto en las dos situaciones. Ok. ¿Dudas, chicos, acerca del uso de estos adverbios? Del significado de ellos, de cualquier cosa que tengan duda. No, Miss. Muy bien. No, Miss. Bueno, tenemos aquí un montón de adverbios, ¿sí? Que no se tienen que aprender de memoria, no se lo tienen que saber usar ya luego, ¿sí? Pero agregaría aquí adverbios y también, pues, preposiciones. ¿Ok? Pero todas estas palabras nos ayudan, ¿sí? A indicar lugar. ¿Ok? Vimos, pues, las más familiares, las más comunes. Pero aquí tienen toda una lista, ¿sí? De adverbios. ¿Ok? Se nos está acabando el tiempo, chicos, así que el día de mañana vamos a hacer un pequeño ejercicio donde vamos a indicar ahora sí, dónde está el objeto. Por ejemplo, aquí sabemos que está dentro del refri, pero pues vamos a ver cómo lo decimos en italiano, ¿ok? Bueno. Ok, entonces, chicos,